Bienvenido a The Dirt Road, una historia sincera de curación y segundas oportunidades. Sigue el viaje de Julia mientras escapa de una relación abusiva y encuentra un amor inesperado con Andre, un agricultor tranquilo con su propio pasado, doloroso. Esta historia nos recuerda que a veces los desvíos más no planificados nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. El ardiente sol de la tarde golpeó los hombros de Julia mientras caminaba por el polvoriento camino de tierra. A los 26 años, nunca imaginó que estaría aquí, caminando sola en medio de la nada, su ropa sucia, su corazón roto y su futuro incierto. Las únicas posesiones que tenía estaban metidas en su mochila: un cambio de ropa, un teléfono celular, inútil sin señal, y un viejo cuaderno donde se escribió cartas que nunca tuvo el coraje de leer. Hace 3 días, finalmente había encontrado la fuerza para dejar a Ricardo. 5 años de aislamiento, manipulación y abuso emocional habían eliminado casi todo lo que una vez fue. Él la había interrumpido de su familia, controlado con quién habló, y criticó todo, desde su apariencia hasta sus sueños. Cuando su ira se volvió física la semana pasada, Julia sabía que no podía quedarse otro día. Ella había esperado a que se fuera a trabajar, agarró lo que pudo, vació su cuenta conjunta del pequeño dinero que quedaba y salió. Ahora, a millas de la ciudad más cercana, simplemente estaba poniendo distancia entre ella y su pasado. «Sigue caminando», murmuró para sí misma, limpiándose el sudor de su frente. Cualquier dirección es mejor que hacia atrás. La empinada colina por delante parecía desafiante. Le dolían las piernas y su botella de agua estaba casi vacía. Cuando comenzó por la pendiente estrecha, su pie atrapó en una roca suelta. Julia sintió que su tobillo giraba violentamente mientras cayó hacia adelante, aterrizando con fuerza en el camino polvoriento. El dolor disparó a través de su pierna de inmediato. «No, no, no», susurró, tratando de pararse, pero volviendo a caer. Ella examinó su tobillo ya hinchado y girando morado. Las lágrimas brotaron en sus ojos, no solo por el dolor físico, sino por la abrumadora sensación de impotencia. «Genial, simplemente genial», dijo, permitiendo que las lágrimas caigan libremente ahora. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?» El sonido de un motor rompió el silencio del país. Julia levantó la vista para ver un viejo jeep verde que crió la colina sobre ella. Se desaceleró y por un momento el miedo la agarró. Aquí, sola y lesionada, era completamente vulnerable. Un hombre alto salió del vehículo. Llevaba jeans desgastados y una camisa azul desteñida, y su rostro estaba en parte escondido por la sombra de su sombrero. Cuando se acercó, Julia notó sus ojos gray como una mañana nublada, seria y búsqueda. «¿Estás bien?», preguntó, su voz profunda pero gentil. Julia se limpió las lágrimas rápidamente. «Estoy bien, solo me torcí el tobillo». El hombre se agachó y miró su tobillo hinchado sin tocarlo. «Eso necesita hielo y la elevación». Miró por el camino. Luego retrocedió. «¿Tienes a alguien que viene por ti?». Julia sacudió la cabeza. «¿A dónde te dirigías?». Ella dudó. «Solo caminando». Algo en su expresión cambió. No lástima exactamente, sino comprensión. Sin una palabra más, él la recogió cuidadosamente como si no pesara nada. «Soy André», dijo simplemente, llevándola hacia su jeep. «Mi granja está a unas 3 millas de aquí. Puedo llevarte allí a hielo ese tobillo, luego llevarte a donde necesite ir». Julia se puso rígida en sus brazos. «No necesito». «Todos necesitan ayuda a veces», interrumpió, con su voz de hecho. «Hoy es tu turno». El viaje a la granja de Andre fue en su mayoría silencioso. Julia miró por la ventana los campos de pase y los árboles ocasionales. Ella notó sus manos en el volante, manos de alguien que trabajaba en la tierra. No es suave, como las manos de la oficina de Ricardo. La granja apareció alrededor de una curva, una modesta casa de campo blanca, con un porche ancho, un gran granero rojo y varias dependencias más pequeñas. Más allá de ellos, los campos estirados de lo que parecía Maisi, más lejos.
un pasto donde pastaban los caballos. André se estacionó cerca de la casa y ayudó a Julia al interior. El interior era simple pero limpio. Pisos de madera, muebles, de aspecto cómodo y grandes ventanas que dejaban pasar la tarde. Nada lujoso, pero de alguna manera acogedor. «Siéntate aquí», dijo, guiándola a un sofá de cuero desgastado. Él apoyó su pie sobre una almohada, luego desapareció en otra. Habitación. Julia miró a su alrededor tomando el espacio. Había pocas decoraciones, algunas pinturas de paisajes, estanterías llenas de libros bien desgastados y una sola fotografía en la repisa que muestra una familia de 4, una pareja de mediana edad, André, y otro joven con los mismos ojos, grises. André regresó con un paquete de hielo, un vaso de agua y 2 píldoras blancas que le tendió. «Solo ibuprofeno», explicó viendo la duda, «para la hinchazón». «Gracias», dijo Julia tomando las pastillas. Mientras los tragaba, notó que André la miraba, su expresión ilegible. «Entonces», dijo, levantando una silla, «¿quieres decirme qué estás haciendo caminando solo en un camino rural 15 millas de la ciudad más cercana?» Julia miró sus manos. «Es complicado», André asintió. «Por lo general es». Se puso de pie. «Necesito verificar algunas cosas afuera. Descansas. Haré algo de sopa más tarde». Después de que se fue, Julia se sentó en la casa tranquila, escuchando los sonidos desconocidos del país, los pájaros llamando, el lejano relleno de caballos, el crujido de la antigua casa, cuando el calor de la tarde comenzó a desvanecerse. Fue pacífico en una forma que no había experimentado en años. Cuando André regresó 1 hora después, Julia se había quedado dormido en el sofá. El sonido de las ollas en la cocina la despertó. El olor a sopa de pollo llenó el aire. «No tenías que cocinar para mí», dijo mirando desde la puerta mientras se equilibraba en su buen pie. «Tengo que comer de todos modos», respondió, revolviendo la olla. «Deberías estar fuera de ese pie». La cena fue simple: sopa de pollo casera y pan fresco al horno que André admitió que provenía de su vecina, la señora Wilson, quien dejó los productos horneados una vez por semana. «Ella piensa que me moriré de hambre sin ella», explicó, un indicio de una sonrisa que se cruza con la cara. Mientras comían, Julia trató de explicar su situación sin revelar demasiado. «Dejé a alguien que no era bueno para mí. Solo necesitaba escaparme». André escuchó en silencio, luego dijo, «No necesitas explicar nada ahora, solo quédate hasta que puedas volver a caminar». Esa noche, Julia dormía en una pequeña habitación que André dijo que pertenecía a su madre. La cama era cómoda, con sábanas limpias que olían a sol. A través de la ventana abierta podía escuchar grillos, chirriar y la punta ocasional de un búho. Por primera vez en años se sintió segura. A la mañana siguiente, Julia se despertó con el olor a café. Su tobillo todavía estaba hinchado pero menos doloroso. Encontró a André en la cocina luchando contra los huevos. «¿Cómo está el pie?», preguntó. «No levantar la vista de la estufa». «Mejor. Gracias por todo, pero probablemente debería irme». «¿Hoy?». André colocó un plato de huevos y tostadas frente a ella. «¿Yendo a dónde?». La pregunta colgaba en el aire. Julia no tenía respuesta. «Quédate otro día», dijo André simplemente. «Ese tobillo necesita al menos 48 horas de descanso». Un día se convirtió en 3, luego una semana. El tobillo de Julia se curó lentamente y comenzó a ayudar en la casa. Lavar platos, lavar la ropa, cualquier cosa que pudiera hacer mientras estaba sentada. André pasó la mayoría de los días afuera, trabajando en la granja, pero vendría a almorzar. Su rostro lleno de sol y esfuerzo. Cayeron en una rutina fácil. André no era un gran hablador, lo que se adaptaba a Julia Fine. El silencio entre ellos era cómodo, no como los silencios tensos y amenazantes que había conocido con Ricardo. En su 10º día en la granja, Julia insistió en hacer más para ganarse su fortaleza. André le mostró cómo alimentar a los pollos y recolectar huevos. Ella disfrutó de la simple tarea, encontrando la paz en el trabajo repetitivo y el silencioso clucking de las gallinas. «¿Por qué vives aquí solo?», ella preguntó una noche mientras se sentaban en el porche mirando la puesta de sol.
Era la pregunta más personal que le había hecho. André estuvo callado durante tanto tiempo que Julia pensó que no respondería. Finalmente dijo: «Perdió a mi familia hace 6 años. Accidente automovilístico. Después de eso no vi mucho sentido en estar cerca de la gente». «Lo siento», dijo Julia suavemente. Andrea sintió sus ojos fijos en el horizonte. «Se suponía que mi hermano y yo debíamos dirigir esta granja juntos. Ahora solo soy yo». Esa noche, Julia escribió en su cuaderno por primera vez desde que llegó a la granja. Ella escribió sobre la fuerza tranquila de André, sobre la paz que encontró en el ritmo diario de la vida de la granja y sobre el miedo que aún vivía dentro de ella, falla que Ricardo de alguna manera la encontraría. Teme que este santuario temporal terminara. Cuando terminó de escribir, metió el cuaderno debajo de su almohada y lloró en silencio. No es exactamente por la tristeza, sino por el alivio. Durante años, Ricardo le había dicho que no tenía valor, que nadie la querría, que no podía sobrevivir sin él. Sin embargo, aquí estaba, sobreviviendo un día a la vez. A la mañana siguiente, André encontró a Julia en la cocina haciendo panqueques. «Pensé que haría el desayuno para variar», dijo con una pequeña sonrisa. Los ojos de André se abrieron ligeramente al ver la pila de oro. «No he tenido panqueques desde...» «Se fue. ¿Desde tu mamá?», Julia adivinó. Él asintió sentado en la mesa. «No tenías que hacer esto». «Quería», respondió ella, colocando un plato frente a él. Mientras comían, André parecía estar luchando con algo. Finalmente dijo: «Hay un pequeño jardín detrás de la casa. Ahora está cubierto de vegetación, pero si quisieras hacer algo que hacer, podrías trabajar en ello. Mi madre solía cultivar vegetales allí». Julia reconoció la oferta de lo que era. No solo una tarea, sino una invitación para quedarse más tiempo, para dejar raíces, incluso temporalmente. «Me gustaría eso», dijo. Esa tarde André le mostró el jardín. De hecho, estaba cubierto de malezas, con malas hierbas ahogando lo que alguna vez había sido filas ordenadas. Pero Julia podía ver el potencial, el suelo rico y oscuro, la ubicación soleado, la resistente cerca para mantener a los animales fuera. «Comience pequeño», aconsejó André, entregándole un par de guantes y algunas herramientas. «Simplemente borre una sección a la vez». Trabajar en el jardín se convirtió en la terapia diaria de Julia. Hubo algo curativo sobre tirar de las malas hierbas, convertir el suelo y ver surgir un nuevo crecimiento. André trajo sus semillas y pequeñas plantas de vegetales de la ciudad y las plantó con cuidado, imaginando cómo se verían en unas pocas semanas. Una noche, después de un día particularmente satisfactorio en el jardín, Julia estaba sentada en el porche cuando André se unió a ella. Le entregó un vaso frío de limonada. «No tenías que salvarme, ya sabes», dijo de repente. André parecía sorprendido. «¿Es eso lo que crees que hice?». Julia se encogió de hombros. «Me encontraste en el camino, me trajeron aquí, me diste un lugar para quedarme. Simplemente hice lo que cualquiera haría», respondió. «Además, tú eres el que ahorra el jardín de mi madre». Se sentaron en silencio acompañable cuando las luciérnagas comenzaron a aparecer en el anochecer. Por primera vez en años, Julia sintió un sentido de pertenencia, no porque alguien la estaba obligando a quedarse, sino porque quería estar exactamente donde estaba. Pero por la noche, cuando la casa estaba tranquila, los viejos temores resurgían. ¿Qué pasaría si Ricardo la estuviera buscando? ¿Qué pasa si la encontró aquí? E incluso si no lo hizo, ¿cuál era su plan? No podía quedarse en la granja de André para siempre. Eventualmente, tendría que enfrentar al mundo nuevamente, encontrar un trabajo, reconstruir su vida. El pensamiento la aterrorizó casi tanto como la idea de volver a Ricardo. Una noche, rodó una tormenta eléctrica, despertando a Julia del sueño. Lightning parpadeó, iluminando su habitación en breves y duras ráfagas. Thunder se estrelló, haciendo que la vieja casa batiera. Ella levantó las sábanas, tratando de calmar su corazón de carreras. Un suave golpe llegó a su puerta. «Julia, ¿estás bien?». La voz de André apenas era audible sobre la tormenta. «Estoy bien», respondió,
pero su voz traicionó su miedo. La puerta abre ligeramente y André estaba parado en el pasillo, su silueta visible en la tenue luz. Storm noqueó el poder, explicó. Estaba revisando si necesitabas algo. Otro choque de truenos hizo que Julia saltara. André dudó, luego dijo, mi madre solía hacer chocolate caliente durante las tormentas. Dijo que mantuvo el trueno alejado. ¿Funcionó? Julia preguntó, su voz pequeña. No, admitió André, y Julia podía escuchar la sonrisa en su voz, pero hizo que esperar la tormenta fuera mucho más agradable. En la cocina, iluminada por velas y el destello ocasional de rayos, André calentó leche en la estufa de gas mientras Julia se envolvía en una manta desde el sofá. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero el silencio era reconfortante en lugar de incómodo. Mientras bebían su chocolate caliente, André dijo en voz baja, «Cuando te encontré en ese camino, me recordaste a mí mismo después del accidente. Perdido. Solo». Hizo una pausa. «No te salvé, Julia. Tal vez nos estamos salvando». La tormenta continuó enfadándose afuera, pero por dentro, en la cocina a la luz de las velas, Julia sintió un calor que no tenía nada que ver con el chocolate caliente. Por primera vez desde que dejó a Ricardo, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, tenía un futuro por el que valía la pena luchar. Y tal vez ese futuro incluía al tranquilo agricultor con los ojos grises que la habían encontrado cuando estaba perdida. Las semanas que siguieron a la tormenta eléctrica dieron vida a los cambios sutiles en la granja de André. El tobillo de Julia se había curado por completo, pero ninguno de los dos mencionó que se fue. En cambio, se encontró instalándose en una rutina que se sintió más natural que cualquier cosa en su vida con Ricardo. Cada mañana, se despertaba antes del amanecer para ayudar a André con las tareas de la mañana. Aprendió a recolectar huevos sin sorprender a las gallinas, a medir el alimento para los caballos y a reconocer qué verduras en su jardín estaban listas para la cosecha. El trabajo fue físico y a veces agotador, pero Julia encontró satisfacción en él, creando, en lugar de destruir, en la crianza en lugar de ser disminuida. Una mañana, mientras trabajaban lado a lado en el granero, André dijo, «Tienes una habilidad especial para esto». No fue elogios efusivos, pero viniendo de él significaba todo. «Me gusta sentirme útil», respondió Julia, cepillando heno de sus jeans. André la miró por un largo momento, sus ojos grises serios. «Eres más que útil, Julia. Este lugar es mejor contigo aquí». La simple honestidad de sus palabras hizo que su garganta se tensara. Con Ricardo, los cumplidos siempre habían sido armas, dados solo para manipular, retirados para castigar. La apreciación directa de André se sintió como agua después de una larga sequía. Cuando julio se convirtió en agosto, el jardín floreció bajo el cuidado de Julia. Los tomates maduraron en la vid. El calabacín creció casi más rápido de lo que podía cosecharlos y las hierbas llenaron el aire con fragancia cuando las cepilló. Comenzó a cocinar más, usando los productos frescos para preparar comidas que hicieron que los ojos de André se iluminaran con recuerdos. «Mi madre solía hacer esta misma salsa de pasta», dijo una noche, tomando una segunda ayuda. Julia sonrió. «La señora Wilson me dio la receta. Dijo que era tu favorita». André levantó una ceja. «¿Has estado hablando con la señora Wilson?» «Ella se detiene a veces cuando estás en los campos», admitió Julia. «Ella me ha estado enseñando a las verduras para el invierno». La mención del invierno, aún a meses de distancia, se colgaba en el aire entre ellos. ¿Todavía estaría aquí cuando cayera la nieve? La pregunta seguía sin hacerlo, pero Julia pudo verla en los ojos de André. Esa noche, incapaz de dormir, Julia llevó su cuaderno al porche. El aire de agosto era cálido, lleno del sonido de los grillos y la punta ocasional de un búho. Bajo la luz de una luna casi llena, ella escribió, «Querido yo, tengo miedo de admitir lo feliz que estoy aquí. Temeroso porque la felicidad siempre ha sido temporal, siempre ha sido quitada. André no me exige nada. No trata de cambiarme, no me hace sentir pequeño. Y eso me aterroriza más de lo si esto también es temporal. ¿Qué pasa si algún día André se despierta
y se da cuenta de que no vale la pena. O peor, ¿qué pasa si me quedo y de alguna manera arruino esta hermosa paz que hemos encontrado? Ella cerró el cuaderno mientras escuchaba la puerta de la pantalla abierta detrás de ella. André pisó el porche, 2 vasos de limonada en sus manos. ¿No podría dormir tampoco?, preguntó, ofreciéndole un vaso. Julia metió el cuaderno debajo de su pierna, simplemente disfrutando la noche. André se instaló en la silla a su lado, su mirada en las estrellas de arriba. «Solía hacer esto con mi hermano», dijo después de un tiempo. «Siéntate aquí por la noche y habla sobre lo que íbamos a hacer con la granja. Grandes planes». Él sonrió con tristeza. Thomas era el soñador, yo era el práctico. Era la primera vez que mencionaba a su hermano por su nombre, y Julia sintió la importancia del momento. ¿Qué tipo de sueños tuvo? Quería convertir parte de la propiedad en una escuela de equitación para niños, dijo André. Especialmente niños con discapacidades. Dijo que los caballos tenían una forma de curar los espíritus rotos. Tomó un largo sorbo de su limonada. Después del accidente, no podía soportar mirar los caballos. Casi los vendía todos. Pero tú no, dijo Julia suavemente. No. André se volvió para mirarla. Su rostro medio iluminó por la luz del porche. Algo me detuvo. Tal vez la voz de Thomas en mi cabeza, diciéndome que no se rinda. Julia asintió. Entendió muy bien las voces que podrían perseguir a una persona, tanto los destructivos como los salvadores. ¿Qué pasa contigo?, André preguntó. Antes de lo que sucedió que te puso en ese camino. ¿Con qué soñaste? La pregunta la tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo desde que alguien había preguntado por sus sueños. Ricardo los se había burlado. Luego los llevó gradualmente hasta que Julia misma los había olvidado. Solía pintar, dijo finalmente. Nada profesional, solo paisajes. Sobre todo me hizo feliz. Andrea sintió pensativamente. Hay un viejo caballete en el ático. A mi madre también le gustaba pintar. Y probablemente algunos suministros allá arriba si estás interesado. La oferta era informal, pero Julia lo reconoció por lo que era. Otra pequeña forma de pedirle que se quedara, que ganara vida aquí. Al día siguiente, André derribó el caballete y una caja polvorienta de suministros de pintura del ático. Algunos de los tubos de pintura se habían secado, pero muchos todavía estaban utilizables. Había una pila de lienzos en blanco, amarillentos en los bordes, pero por lo demás en buenas condiciones. Mamá querría que alguien usara estos, dijo André, estableciendo todo en el porche trasero cerrado que enfrentaba los campos occidentales. Ella siempre decía que el arte no debería sentarse en cajas. Julia pasó los dedos sobre los pinceles, algo conmovedor dentro de ella, que había estado inactivo durante años. Esa tarde, mientras André trabajaba en arreglar un tractor roto, estableció un lienzo y comenzó a pintar la vista. Los campos de oro, los caballos distantes, el gran roble que proporcionaba sombra para los animales en los días calurosos. El acto de crear se sentía tanto familiar como nuevo, como regresar a una casa que había olvidado. Las horas pasaron sin que Julia se diera cuenta. Cuando André vino a buscarla para cenar, se detuvo en la puerta, mirándola trabajar con una expresión que no podía leer. «No ha terminado», dijo, de repente consciente de sí mismo. «Ha pasado mucho tiempo desde que...» «Es hermoso», interrumpió André. «Lo has capturado exactamente como se ve en la luz de la tarde». Su sincera admiración le dio a Julia el coraje de seguir pintando en los días siguientes. Comenzó con pequeños paisajes, el jardín, el granero, la vista desde la ventana de su dormitorio. Cada uno era una pieza de la granja capturada en color y luz, una forma de procesar su creciente apego a este lugar. Una noche a fines de agosto, André recibió una llamada telefónica que lo dejó inusualmente tranquilo. Después de la cena, mientras estaban sentados en el porche, finalmente explicó. «Ese era mi primo Mark. Es un abogado en la ciudad, maneja los asuntos legales de la granja». La voz de André fue tensa. «Dice que ha habido una oferta para comprar la sección oriental de la propiedad. Una empresa de desarrollo quiere construir casas de vacaciones».
Julia sintió un escalofrío a pesar de la cálida noche. ¿Lo estás considerando? André pasó una mano por su cabello, un gesto que había llegado a reconocer como un signo de su angustia. Tuve que vender el paquete Sur hace unos años. Después del accidente, las facturas médicas y la hipoteca, era la única forma de mantener el resto de la granja. Juré que no vendería otro acre, pero... ¿Pero qué? Julia provocó suavemente. El dinero ayudaría, admitió. La granja apenas rompe incluso en estos días, y esa sección no se está utilizando para mucho de todos modos. Julia pensó en los campos orientales, con sus flores silvestres y el pequeño estanque donde a veces veía a los ciervos bebiendo al anochecer. La idea de que estuviera tallado en propiedades de vacaciones hizo que le doliera el corazón. «Es tu decisión», dijo, sabiendo que no tenía derecho a ofrecer una opinión sobre lo que André hizo con su tierra. André la miró directamente. «Te has convertido en parte de este lugar, Julia. Valoro lo que piensas». La simple declaración casi la desabrode. Parte de este lugar, parte de su vida. Era todo lo que había comenzado a esperar y todo lo que la aterrorizaba. «Creo que», dijo, «con cuidado, que cuando vendes piezas de lo que te importa, también vendes piezas de ti mismo». «He hecho eso. No termina bien». André asintió lentamente, considerando sus palabras. «Mark quiere una respuesta la próxima semana». Le dije que lo pensaba. Esa noche, Julia no pudo dormir. Pensó en la situación de André, la tensión financiera que él estaba, el peso de mantener la granja sola. Y pensó en su propia posición, esencialmente un invitado, contribuyendo a mano de obra pero no financieramente. La realización la hizo incómoda. A la mañana siguiente, Julia entró a la ciudad por primera vez desde que llegó a la granja. Fue un viaje de 4 millas, pero el ejercicio y la soledad le dieron tiempo para pensar. La ciudad de Cedar Ridge era pequeña, una calle principal, con negocios esenciales, un restaurante y una pequeña tienda de comestibles. Julia había evitado ir allí, temeroso de que alguien pudiera reconocerla o esa palabra podría volver a Ricardo sobre su paradero. Pero era hora de dejar de esconderse. El Leo, signo de ayuda quería en la ventana del restaurante de Maggie, llamó su atención. Sin darse tiempo para reconsiderar, Julia entró y pidió hablar con el gerente. Una hora después tenía un trabajo como camarera, 3 turnos por semana para comenzar. Cuando le dijo a André durante la cena, su reacción la sorprendió. «No, necesitas conseguir un trabajo», dijo. Su ceño frunció el ceño. «La granja proporciona suficiente para los dos». «Pero no es así», respondió Julia suavemente. «Estás considerando vender tierras porque el dinero es apretado. No puedo seguir viviendo aquí sin contribuir». «Contribuyes mucho», insistió André. «El jardín, la cocina, la ayuda con los animales». «Eso no es lo mismo que pagar mi camino», interrumpió Julia. «André, necesito hacer esto. No solo para ti, sino para mí. Necesito saber que puedo pararme por mis propios pies». Comprender amaneció en sus ojos. «No se trata solo de dinero, ¿verdad?», Julia sacudió la cabeza. «Cuando dejé Ricardo no tenía nada. Sin trabajo, sin dinero mío, sin confianza en que podría sobrevivir sin él. Así lo quería, siempre depende de él». Ella respiró hondo. «No puedo volver a ser esa persona, ni siquiera contigo». André extendió la mano a través de la mesa y por primera vez tomó su mano en la suya. Su palma estaba cálida e insensible contra su piel. «Entiendo», dijo simplemente. «Y por lo que vale, estoy orgulloso de ti. Trabajar en el restaurante fue agotador, pero empoderador». Maggie, el dueño, era una mujer sin sentido de unos 60 años que trató a Julia con amabilidad brusca. Los clientes habituales eran en su mayoría locales que conocían a André por su nombre y tenían curiosidad por la nueva mujer que se quedaba en el lugar de Thompson. Julia desvió preguntas personales con una sonrisa y un servicio amable, ganando gradualmente su lugar en la pequeña comunidad. En su tercera semana en The Diner, Julia estaba rellenando café copas cuando la campana sobre la puerta se encendió, anunciando a un nuevo cliente. Se giró con una sonrisa que se congeló en su rostro. De pie en la puerta
Escaneando el restaurante con ojos fríos, fue Mark, el mejor amigo de Crayardo. Las manos de Julia se sacudieron tanto que casi dejó caer la cafetera. Se metió en la cocina, se aceleró y miró a través de la pequeña ventana de la puerta oscilante. Mark estaba sentado en el mostrador ahora, hablando con Maggie. ¿Fue una coincidencia o Ricardo la había rastreado de alguna manera? ¿Estás bien, cariño?, preguntó Fran, el cocinero, notando la cara pálida de Julia. Bien, manejó Julia. Me sentí mareado por un segundo. Ella esperó en la cocina hasta que entró Maggie. La tabla 4 necesita servicio, dijo su jefe. Y el tipo en el mostrador está preguntando por ti. La sangre de Julia corría fría. ¿Qué dijo él? Dijo que está pasando. Pensó que te reconoció. Le dije que no daba información sobre mi personal. Los ojos de Maggie se entrecerraron. ¿Estás en algún tipo de problemas, niña? No, dijo Julia rápidamente. Solo un viejo conocido que prefiero no ver. Maggie asintió una vez. Bueno, te quedas en la cocina entonces. Le diré que ya no trabajas aquí. Pero tarde o temprano es posible que quieras decirme qué está pasando realmente. Cuando Mark finalmente se fue, Julia terminó su turno en un aturdimiento. Se había estado engañando a sí misma, pensando que podía construir una nueva vida aquí. Cedar Ridge era pequeño y la voz viajaba rápidamente. Era solo cuestión de tiempo antes de que Ricardo la encontrara. Esa noche, cuando Andre condujo su casa desde el restaurante, Julia miró por la ventana en silencio, su mente acelerando con las implicaciones de la apariencia de Mark. ¿Debería dejar Cedar Ridge antes de que apareciera Ricardo? La idea de correr de nuevo, de dejar la granja, de dejar a Andre, le dolía el dolor de pecho, pero la alternativa era poner a Andre en peligro cuando Ricardo inevitablemente vino a buscarla. ¿Algo sucede en el trabajo?, Andre preguntó, rompiendo el silencio. Julia dudó, luego decidió decirle la verdad. Alguien de mi pasado entró en el restaurante hoy, un amigo del hombre al que me fui. Las manos de Andre se apretaron en el volante. ¿Te vio? No. Maggie me mantuvo en la cocina. Pero es solo cuestión de tiempo antes de que la voz vuelva a Ricardo, que estoy aquí. Andre estuvo callado por un momento. Este Ricardo... Él es la razón por la que estabas en ese camino ese día, ¿no? La razón por la que estabas corriendo. Julia asintió, incapaz de hablar más allá del bulto en su garganta. André detuvo el camión al costado de la carretera y se giró para mirarla. Julia, mírame. Cuando lo hizo, sus ojos grises eran feroces con una intensidad protectora que nunca había visto antes. Nadie te va a lastimar de nuevo, no mientras estoy cerca, ¿entiendes? La certeza en su voz la hizo querer creerle. Pero ella conocía a Ricardo, su obsesiva necesidad de controlar, su naturaleza vengativa cuando se cruzó. No lo conoces, dijo suavemente. No me va a dejar ir. Y no voy a dejarte correr de nuevo, respondió André. No a menos que eso sea lo que realmente quieres. La pregunta colgaba en el aire entre ellos. ¿Estaba ejecutando lo que ella quería? ¿O finalmente había encontrado alguien que se quedaba? Cuando llegaron a la granja, Julia fue directamente a su habitación, necesitando tiempo para pensar. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir, derramando sus miedos y confusión. La posibilidad de que Ricardo la encontrara aterrorizada, pero la idea de dejar a Andre herido de una manera diferente y más profunda. Después de escribir durante una hora, Julia tomó una decisión. No podía seguir viviendo con miedo, no podía seguir mirando por encima del hombro, esperando que el pasado la alcanzara. Si ella quería un futuro real con Andre, tuvo que enfrentarse a Ricardo de una vez por todas. A la mañana siguiente, Julia llamó a la estación de policía en su ciudad natal y pidió hablar con el oficial Bennett, una mujer que había respondido a una llamada de disturbios domésticos en el apartamento de ella, y de Ricardo una vez, meses antes de que Julia se fuera. Para su alivio, el oficial Bennett la recordó. «He estado preocupado por ti», el oficial dijo. «Cuando desapareciste, temía lo peor. Estoy a salvo», le aseguró Julia. «Pero necesito saber si Ricardo me ha estado buscando».
El suspiro del oficial. Bennett le dijo a Julia todo antes de que ella hablara. Inicialmente presentó un informe de personas desaparecidas. Hizo una gran demostración de ser el novio preocupado. Cuando eso no obtuvo resultados, comenzó a llamar a sus viejos amigos, su familia. Parte de su comportamiento cruzaron la línea con acoso, pero nada de lo que pudiéramos hacer. Julia cerró los ojos imaginando que el terror Ricardo probablemente había infligido a cualquiera que pensara que podría estar ocultándola. ¿Ha estado preguntando por Cedar Ridge o algún lugar cercano? No es que esté al tanto, dijo el oficial Bennett. Pero Julia, si estás allí y si lo considera, debes estar preparado. Obtenga una orden de restricción. Documente todo. Después de colgar, Julia se sentó en los escalones del porche, viendo a André trabajar con uno de los caballos en el corral. El sol de la mañana se puso en su cabello oscuro, e incluso desde la distancia, ella podía ver la forma gentil que manejaba al animal, firme pero amable, autorizada, pero nunca cruel. Lo contrario de Ricardo en todos los sentidos importantes. Pensó en lo que el oficial Bennett había dicho sobre estar preparado, acerca de su tierra en lugar de correr. No sería fácil y no sería sin riesgo, pero nada que valga la pena haber sido. Cuando André terminó con el caballo y caminó hacia la casa, Julia tomó su decisión. Ella no dejaría que el miedo a Ricardo le robara otra oportunidad de felicidad. Se quedaba y luchaba por esta nueva vida, para el jardín que había plantado, por su trabajo en el restaurante, por la posibilidad de amor con un hombre que vio su fuerza en lugar de tratar de romperlo. «Tenemos que hablar», dijo cuando André llegó al porche. «¿Sobre tu pasado te alcanzas?», André preguntó sentado a su lado. Julia asintió. «¿Y sobre el futuro? ¿Sobre si tengo uno aquí?». La mirada de André era estable. «En lo que a mí respecta, tienes un lugar aquí siempre que lo quieras. Incluso si eso significa lidiar con mi equipaje, incluso si aparece Ricardo. Especialmente entonces», dijo André con firmeza. «Julia, perdí a mi familia una vez. No estoy perdiendo a nadie más que me importe. La simple declaración, me preocupo por ti», hizo que el corazón de Julia se hinchara. No se había dado cuenta hasta ese momento cuánto había necesitado escuchar esas palabras, cuánto había necesitado saber que le importaba a alguien. «En ese caso», dijo, «creo que es hora de que deje de esconderse en las sombras». Ella respiró hondo. «Y creo que es hora de que me hayas mostrado cómo montar un caballo». La sonrisa de André comenzó lenta, luego se extendió por su rostro, transformando sus rasgos generalmente serios. «Creo que eso se puede organizar». Esa tarde, André llevó a Julia a los establos y le presentó a Daisy, una yegua mayor y suave con un abrigo castaño y ojos amables. Él le mostró cómo acercarse al caballo, cómo dejar que Daisy se sienta cómoda con su aroma y toque antes de intentar montar. «Los caballos pueden sentir miedo y tensión», explicó mientras ayudaba a Julia saddle Daisy. «Reflejan lo que estás sintiendo. Si estás nervioso, se ponen nerviosos como la gente», observó Julia. André asintió. «Exactamente como la gente. La diferencia es que los caballos no mienten sobre lo que están sintiendo y no guardan rencor». Mientras la ayudaba a montar, sus manos estabilizadas en su cintura, Julia sintió un aleteo de algo que no tenía nada que ver con miedo a caer. La cercanía de André, el calor de sus manos a través de su camisa, la forma en que sus ojos se mantenían de ella mientras él le indicaba. Todo se despertó sentimientos que había pensado mucho muerto. Durante la siguiente hora, André llevó a Daisy alrededor del corral con Julia en su espalda, enseñándole los conceptos básicos de conducir. Para cuando terminaron, los músculos de Julia dolían, pero se sintió estimulada. La libertad de estar a caballo, moviéndose en ritmo con el poderoso animal debajo de ella, había despertado algo salvaje y esperanzado dentro de ella. «Gracias», dijo mientras André la ayudaba a desmontar. Sus piernas se tambalearon ligeramente y sus manos en su cintura para estabilizarla, llevándolas cara a cara, más cerca de lo que habían estado antes. Por un momento, ninguno de ellos se movió. Julia podía sentir el calor de su cuerpo, podía ver las manchas de azul en sus ojos grises,
Podía sentir la tensión que había estado construyendo entre ellos durante semanas. André rompió el hechizo primero, retrocediendo ligeramente. «Eres natural», dijo, su voz más ronca de lo habitual. «Algunas lecciones más y viajarás por los senderos solo». Pero Julia ya no quería estar sola. Ella quería estar con André, construir algo real con él. Y por primera vez desde que dejó a Ricardo, se permitió creer que eso podría ser posible. Esa noche, mientras una luna llena bañaba la granja con luz plateada, Julia y André se sentaron en el porche más cerca que antes. El aire entre ellos tarareaba con posibilidades tácitas. «He decidido no vender la tierra oriental», dijo André de repente. «Lo que dijiste sobre vender piezas de ti mismo, tenías razón. Esta granja es todo lo que me queda de mi familia. Necesito encontrar otra manera». Julia se volvió hacia él. «¿Qué pasa si expandimos el jardín? ¿Vendemos vegetales en el mercado de agricultores en la ciudad? Quizás incluso comience a la escuela de montar con la que soñaba tu hermano». André la miró, sorpresa y algo más cálido iluminando sus ojos. «¿Nosotros?» El corazón de Julia latía con fuerza, pero ella empujó hacia adelante. «Quiero quedarme, André, no solo por ahora, sino por mucho tiempo que me tengas». André alcanzó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Esperaba que dijeras eso», admitió. Mientras se sentaban a la luz de la luna, las manos vinculadas, el futuro se extendió ante ellos, sincero tal vez, pero lleno de posibilidades. Lo que sea que llegó después, ya sea Ricardo, o luchas financieras o los fantasmas de sus respectivos pasados, lo enfrentarían. Por primera vez en su vida, Julia no estaba huyendo de algo. Ella estaba corriendo hacia algo, hacia André, hacia el hogar. Septiembre llegó con mañanas más frías y tardes doradas. La granja asumió los ricos colores de otoño cuando las hojas comenzaron a girar y los campos maduraron para la cosecha. Para Julia, cada día traía un nuevo sentido de pertenencia. A la tierra, a la pequeña comunidad de Cedar Ridge y sobre todo a André. Su relación había cambiado desde esa noche iluminada por la luna en el porche cuando reconocieron sus sentimientos. Nada dramático. André no era del tipo de grandes gestos, pero de 100 pequeños maneras se acercaban. Su mano encontraría la suya mientras caminaban hacia el granero por las mañanas. Ella lo atraparía mirándola con una suavidad en los ojos que hizo que su corazón se saltara. Por la noche, se sentarían juntos en el columpio del porche, a veces hablando de su día, a veces simplemente disfrutando del cómodo silencio entre ellos. Todavía dormían en habitaciones separadas. Ninguno de los dos estaba listo para apresurar lo que estaba construyendo entre ellos. Una base de confianza y respeto mutuo, que era precisión precisamente porque era muy diferente de lo que Julia había conocido con Ricardo. Un domingo por la mañana, Julia se despertó con el olor a café y algo dulce. Ella siguió el aroma a la cocina, donde André estaba parado en la estufa volteando panqueques. «¿Estás cocinando?», dijo, sorprendida. Desde su llegada, las tareas de la cocina se habían caído naturalmente para ella. André se volvió, una media pala jugando en sus labios. «Pensé que merecía un descanso. Has estado trabajando duro, la granja, el restaurante, esa comisión para el aniversario de la señora Wilson». Julia había comenzado a pintar retratos para los lugareños, trabajos pequeños que pagaron bien y le dieron satisfacción creativa. La señora Wilson le había pedido que pintara un paisaje de la antigua granja de Wilson como regalo de aniversario para su esposo. «Es agradable», dijo, apoyándose contra el marco de la puerta, «verte en un delantal». «No te acostumbres», advirtió André, pero sus ojos estaban cálidos. «El café está listo». Durante el desayuno, André parecía preocupado, cortando sus panqueques en cuadrados precisos antes de finalmente mirar hacia arriba. «Hay un festival de otoño en la ciudad el próximo fin de semana», dijo. «Pedridos de heno, sidra de manzana, música. Deberíamos irnos juntos». No fue exactamente una invitación formal, pero Julia entendió el significado. Habían evitado cuidadosamente ser vistos como una pareja en la ciudad, conscientes de los chismes de pueblo pequeño
y el riesgo de que se convierta en Ricardo. Ir al festival juntos sería una declaración pública. ¿Como una cita?, preguntó suavemente. Las mejillas de Andre colorearon ligeramente, pero él sostuvo su mirada. Exactamente como una cita. El corazón de Julia se disparó ante las simples palabras. Me encantaría. Más tarde ese día, mientras trabajaban juntos en el jardín cosechando el último de las verduras de verano, Julia reflexionó sobre cuán diferente se había vuelto su vida en solo unos meses. La mujer que había tropezado con ese camino de tierra, maltratado por años de abuso emocional, parecía una extraña ahora. En su lugar, había alguien más fuerte, más seguro, alguien que podía mirar un futuro con esperanza en lugar de miedo. La semana pasó en una gran actividad. Julia trabajó turnos adicionales en el restaurante para cubrir a otra camarera que estaba enferma. Terminó la pintura de la señora Wilson y ayudó a Andre a preparar la granja para el próximo invierno. Repararon cercas, equipos almacenados y productos de jardín preservados. Tomates de canales, frijoles helados y haciendo mantequilla de manzana del pequeño huerto detrás del granero. A pesar de todo, la anticipación para su fecha en el festival zumbó entre ellos como la electricidad. Era una cosa tan normal, una pareja que iba al festival de la ciudad, pero para ambos representaba un paso adelante de sus existencias aisladas. La noche antes del festival, Julia se paró ante el pequeño espejo en su habitación, sosteniendo el nuevo vestido que había comprado con sus ganancias de comensales. Era simple, un vestido de algodón azul profundo con un corpiño ajustado y una falda fluida, pero era la primera ropa nueva que había comprado para ella en años. Ricardo había controlado todos los aspectos de su apariencia, desde su peinado hasta su guardarropa, insistiendo en ropa apretada y reveladora que la hacía incómoda pero mostraba lo que él consideraba su propiedad. Este vestido era diferente. Fue modesto pero halagador, cómodo pero bonito. Lo más importante es que ella misma lo había elegido, aunque la idea de la reacción de Andre ciertamente había influido en su decisión. Mientras colgaba el vestido en la parte posterior de 1900 en su puerta, la mirada de Julia cayó en su cuaderno sentado en la mesita de noche. No había escrito en él durante varias semanas, demasiado ocupada viviendo su nueva vida para documentarla. Pero esta noche, con sus emociones en alto, sintió la necesidad de capturar sus pensamientos. Se sentó en el borde de la cama y abrió el cuaderno a una página nueva. Querido yo, mañana Andre y yo iremos juntos al Festival de Otoño. Una fecha real. Parte de mí está aterrorizada, no de él, nunca de él, pero de lo que significa realmente abrirme de nuevo, para confiar no solo en mi corazón, sino con mi corazón. No es nada como Ricardo. Él es amable y respetuoso. Cuando me mira, me siento visto, no me ha visto escrito. Cuando él me toca, no me toca. Pero los viejos miedos no mueren fácilmente. ¿Qué pasa si estoy roto de una manera que no se puede solucionar? ¿Qué pasa si ya no sé cómo amar correctamente? ¿O qué pasa si, y esto más me aterroriza, qué pasa si abro mi corazón y luego Ricardo me encuentra y destruye todo lo que estamos construyendo? Una cosa que sé con certeza, lo que pase, mañana o en los próximos días, no soy la misma mujer que se arrastró de la casa de Ricardo. Soy más fuerte ahora, más valiente. Y si el amor es posible con Andre, quiero ser lo suficientemente valiente como para alcanzarlo. Julia cerró el cuaderno sintiéndose más tranquilo. La escritura siempre la había ayudado a procesar sus emociones, incluso durante los días más oscuros con Ricardo, cuando su cuaderno había sido su único confidente. La mañana llegó brillante y clara, un clima perfecto para el festival. Julia se vistió con cuidado, aplicando un toque de maquillaje y dejando que su cabello caiga alrededor de sus hombros en lugar de en su trenza práctica habitual. Cuando salió de su habitación, Andre estaba esperando en la sala de estar. Había cambiado su tela de trabajo habituales para jeans limpios y una camisa azul con botones que hacía que sus ojos grises se vieran casi plateados. Su expresión, cuando la vio, hizo que valiera la pena cada momento de anticipación. «Te ves hermosa», dijo simplemente. El impulso hacia la ciudad
fue acusado de una nueva energía entre ellos. Andre alcanzó el asiento del banco del camión para tomar su mano, su palma callada calienta contra la de ella. Julia rodó por su ventana, dejando que el aire crujiente de caída se volara por su cabello, sintiéndose alegre de una manera que no lo había hecho en años. La plaza de la ciudad de Cedar Ridge había sido transformada para el festival. Las cabinas alineaban el perímetro que vendía manualidades, comida y productos locales. Se había preparado un pequeño escenario para la música en vivo, y las balas de heno crearon áreas de asiento alrededor de un espacio despejado para bailar. Los niños corrieron entre las cabinas. Su risa se mezcló con el sonido de los violines, que se ajustan en el escenario. Mientras entraban en el festival, Andre mantuvo su mano en la pequeña de las espaldas de Julia, un gesto suave y protector que la hizo sentir segura y apreciada. La gente asintió y saludó en saludo. Algunos parecían curiosos sobre la pareja, pero las reacciones fueron en su mayoría cálidas y aceptadas. Andre Thompson, mientras vivo y respiro, no te he visto en un evento de la ciudad en años. Un hombre pesado con cara jovial se acercó a ellos golpeando a Andre en la parte posterior. Frank. Andre asintió en saludo. He estado ocupado en la granja. La mirada de Frank se trasladó a Julia, curiosidad evidente. ¿Y quién es esta encantadora dama? Esta es Julia, dijo Andre, su voz asumiendo una nota de orgullo que la calentó de adentro hacia afuera. Julia, esta es Frank Davidson, es dueña de la ferretería. Es un placer conocerte, Julia, dijo Frank estrechando su mano. Debes ser especial si tienes este ermitaño para venir al festival. Él no ha sido social desde entonces. Frank se dejó abruptamente, pareciendo darse cuenta de que se estaba aventurando en un territorio sensible. Desde que mi familia falleció, Andre terminó para él. Está bien, Frank. Eso fue hace mucho tiempo. Frank asintió claramente aliviado. Bueno, es bueno verte. Mientras continuaban a través del festival, Julia se sorprendió por lo conocido Andre en la comunidad, a pesar de su aislamiento autoimpuesto. La gente lo saludó con calidez genuina, a menudo expresando sorpresa y placer al verlo en un evento social. Estaba claro que la gente del pueblo había respetado su dolor y retirada, pero estaba feliz de ver signos de su resurgimiento. Probaron alimentos locales, escucharon una banda de bluegrass y vieron a los niños participar en juegos tradicionales como carreras de sacos y bobbing de manzana. A lo largo de todo, Andre se mantuvo cerca de Julia. Su mano a menudo encontraba la suya, sus ojos frecuentemente buscaban su rostro como para asegurarse de su presencia. Cuando la tarde se convirtió en la noche, las linternas se encendieron alrededor de la plaza, creando un brillo mágico. La banda golpeó un vals y las parejas comenzaron a moverse a la pista de baile. ¿Quieres bailar?, Andre preguntó, un toque de incertidumbre en su voz. Julia dudó. Bailar significaba estar sostenido en sus brazos, más cerca de lo que habían estado antes. El pensamiento la emocionó y la aterrorizó. No soy muy bueno, admitió. Tampoco yo, dijo Andre con una pequeña sonrisa. Pero intentaré no pisar tus dedos. La condujo al borde de la pista de baile, colocando una mano respetuosamente en su cintura, la otra sosteniendo la suya. Julia apoyó su mano libre sobre su hombro, sintiendo la sólida fuerza de él debajo de su palma. Cuando comenzaron a moverse al ritmo suave, su incomodidad inicial se desvaneció. Encontraron su propio ritmo, balanceándose más que realmente, bailando. Pero se sentía bien, natural, como todo lo demás que había crecido entre ellos. No he bailado desde la secundaria, confesó Andre, su voz baja cerca de su oído. Ricardo nunca bailó, se encontró Julia diciendo. Dijo que era una pérdida de tiempo. El brazo de Andre se apretó ligeramente alrededor de su cintura. Ricardo se equivocó sobre muchas cosas, especialmente sobre ti. El simple SLA statement, entregada con tanta certeza, hizo lágrimas a los ojos de Julia. Miró a Andre, encontrando su mirada ya en ella, intensa y tierna a la vez. Por un momento, ella pensó que podría besarla. Justo en el medio de la pista de baile con toda la ciudad observando. En cambio, él simplemente la acercó y continuaron bailando mientras la música tocaba.
El momento fue perfecto en su moderación, una promesa de algo más profundo por venir cuando estaban listos. Cuando dejaron el festival, las estrellas estaban dispersas por el claro cielo de otoño. Julia sintió que estaba flotando, impulsada por los simples placeres del día y la creciente certeza de que lo que sentía por André era más que gratitud o amistad. Era algo que nunca había experimentado realmente antes. Amor real, construido sobre respeto mutuo y comprensión compartida. El viaje a casa era tranquilo, pero el silencio era cómodo, lleno de emociones tácitas. Cuando llegaron a la granja, André apagó el motor, pero no hizo ningún movimiento para salir del camión. En cambio, se volvió para enfrentar a Julia, su expresión grave en la luz del tablero. «Gracias por hoy», dijo, «por sacarme de mi caparazón, por hacerme recordar lo que es volver a ser parte del mundo». «Debería agradecerte», respondió Julia. «Para todo». André sacudió la cabeza. «No me debes nada, Julia. De eso no se trata». «Lo sé», dijo suavemente. «Por eso es diferente. Por eso es real». Se sentaron allí por un momento más, los sonidos nocturnos de la granja que los rodean. Chirridos, un reluciente ocasional de los caballos, el susurro del viento en los árboles. Luego, lentamente, deliberadamente, André se inclinó por el asiento. Julia lo conoció a mitad de camino, y sus labios se unieron en un beso que fue gentil pero seguro, como una pregunta y una respuesta a la vez. Cuando se separaron, André apoyó su frente contra la de ella. «He querido hacer eso por un tiempo», admitió. Julia sonrió. «Yo también». Dentro de la casa dijeron buenas noches en la puerta de su habitación con otro beso tierno. Julia se quedó dormida sintiéndose más contenta que en años, sus sueños llenos de baile y la sensación de los brazos de André a su alrededor. Fue despertada abruptamente por el sonar del teléfono. Desorientada, miró el reloj. 2:17 am. ¿Quién llamaría en medio de la noche? Escuchó a André responder en el pasillo, su voz llena de sueño al principio, y luego de repente, alerta. «¿Cuándo? ¿Estás seguro?» «Sí, entiendo. Tenemos cuidado». Escalofrío corrió por Julia cuando André llamó suavemente a su puerta. Ella lo abrió para encontrarlo parado allí, su rostro sombrío en la tenue luz. «¿Qué ocurre?», preguntó. Su corazón ya corría de miedo. «Ese fue el sheriff Dawson», dijo André. «Un hombre ha estado haciendo preguntas sobre ti en la ciudad. Cabello oscuro, traje caro, conduciendo un Audi negro. Estaba en el restaurante antes, mostrando tu foto alrededor». Las rodillas de Julia se debilitaron y ella agarró el marco de 1910, la puerta para su apoyo. «Ricardo», susurró. André asintió. «Suena como él». El sheriff dirigió las placas. «El auto está registrado en Ricardo Méndez». Le dijo al sheriff que es tu prometido que desapareciste y que ha estado preocupado. Julia se sintió enferma a sí misma. Los maravillosos recuerdos del día se disolvieron bajo el temor tóxico que Ricardo siempre provocó. «Me ha encontrado», dijo más para sí misma que para André. «Me ha encontrado y no se detendrá hasta que obtenga lo que quiere». La mandíbula de André se apretó. «No se está acercando a ti», dijo con firmeza. «No mientras estoy aquí». Pero Julia conocía a Ricardo mejor que nadie. Ella sabía su determinación, su astucia y sobre todo su ira cuando se le negaba algo que él consideraba suyo. «No entiendes», dijo, su voz temblando. «Es peligroso. Cuando no se sale con la suya, pierde el control». André tomó sus manos en las suyas, estabilizándola. «Julia, mírame. No dejaré que te lastime, pero necesitamos un plan. El sheriff le sugirió que vinieras a la ciudad mañana para presentar una orden de restricción. También dijo, su deputay puede conducir junto a la granja regularmente. Vigilar». Julia asintió aturdido, tratando de pensar en la niebla del miedo. «Debería empacar», dijo. «Necesito estar listo para irme si...» «No», dijo André con firmeza. «No más correr. Este es tu hogar ahora. Nuestro hogar. Nos enfrentamos a esto juntos». A pesar de su terror, Julia sintió un destello de calidez ante sus palabras. Nuestro hogar. Juntos. Todo lo que quería. Todo lo que temía perder. «¿Qué pasa si viene aquí?»,
preguntó ella. ¿Qué pasa si intenta obligarme a ir con él? Primero tendrá que revisarme, dijo Andre, sus ojos grises acerados con resolución. Eso era exactamente lo que Julia tenía miedo. No volvieron a dormir esa noche. En cambio, se sentaron en la mesa de la cocina, tomando café y haciendo planes. Julia le contó todo a Andre, todo. El alcance total del abuso de Ricardo, el control creciente, las amenazas que había hecho. Fue doloroso contar, pero también de alguna manera, liberando finalmente la carga de su pasado con alguien que no la juzgó por ello. ¿Por qué no fuiste a la policía?, Andre preguntó suavemente. Julia miró a su taza de café. Lo intenté, una vez. Ricardo tiene conexiones. Su padre es un empresario prominente. Su primo es un fiscal adjunto de distrito. Los oficiales que respondieron lo conocieron. Tomaron su versión de los acontecimientos. Ta dijo que era solo un desacuerdo doméstico. Fue entonces cuando me di cuenta de que nadie me iba a ayudar. Tenía que ayudarme a mí mismo. Andre extendió la mano a través de la mesa para tomar su mano. Ya no estás solo, dijo. Y el Sheriff Dawson no está en la nómina de Ricardo. Es un buen hombre. Cuando se rompió el amanecer tenían un plan. Irían a la ciudad juntos para presentar la orden de restricción. Andre llamaría a su primo Mark para obtener asesoramiento legal. Informarían a Maggie en el restaurante de la situación para que pudiera alertarlos si Ricardo apareciera. Y lo más importante, Julia no estaría sola en ningún momento hasta que se resolviera la amenaza. Después del desayuno, mientras se preparaban para conducir a la ciudad, Julia fue a su habitación para obtener su identificación y las pocas fotografías que tenía documentando moretones por el abuso de Ricardo. Mientras recogía los artículos, su mirada cayó sobre el vestido azul de ayer, ahora colgando en su armario. La vista de ello hizo que le doliera el corazón. Hace solo 24 horas se había estado preparando para un día perfecto con Andre. Ahora se estaba preparando para enfrentar su peor pesadilla. Pero ella no era la misma mujer que había huido de Ricardo. Ahora era más fuerte, con alguien, luchando por North. Cuando llegaron a la oficina del sheriff, Julia se sorprendió al encontrar a Maggie ya allí, hablando intensamente con el sheriff Dawson. La mujer mayor se volvió cuando entraron. Su cara generalmente severa arrugó con preocupación. «Vine tan pronto como escuché», dijo Maggie, envolviendo a Julia en un abrazo inesperado. «Ese hombre estaba en mi restaurante, haciendo preguntas sobre ti. Debería haber visto de inmediato que algo no estaba bien sobre él». El sheriff Dawson, un hombre alto con cabello de sal y pimienta y una cara desgastada, gestó para que se sentaran. «Señora Silva, entiendo que estás buscando una orden de protección contra Ricardo Méndez. Necesito tomar tu declaración». Durante la siguiente hora, Julia contó su historia con Ricardo, la manipulación emocional que se había intensificado gradualmente al abuso físico, el aislamiento de amigos y familiares, las amenazas que la habían llevado a huir. Mostró al sheriff las fotografías y proporcionó fechas y detalles de los incidentes. A lo largo de su testimonio, Andre se sentó a su lado, una presencia sólida y tranquilizadora. No interrumpió ni trató de hablar por ella. Solo ofreció un apoyo tranquilo con su presencia. Cuando terminó, el sheriff Dawson asintió gravemente. «Esto es más que suficiente para una orden de restricción temporal. El juez Harmon puede verlo esta tarde para la petición de emergencia, pero la señora Silva debe estar preparado. Las órdenes de restricción son solo trozos de papel. No detienen balas o puños». «Por eso no estará sola», dijo Andre con firmeza. El sheriff estudió a Andre por un momento, luego asintió. «Bien, tendré diputados conducir junto a la granja regularmente, pero está aislado por ahí. El tiempo de respuesta sería de al menos 15 minutos en emergencia». «Tengo una escopeta», dijo Andre, «y sé cómo usarlo». La expresión del sheriff Dawson permaneció neutral. «Esperemos que no llegue a eso», se volvió hacia Julia. «El señor Méndez se queda en el Cedar Inn en Main Street. Le serviremos con la orden tan pronto como el juez lo firme. Mientras tanto, manténgase vigilante». Salieron de la oficina del sheriff con un plan para regresar esa tarde para la audiencia.
Cuando pisaron la acera, Julia se sintió expuesta, escaneando cada automóvil que pasaba para el Audi negro de Ricardo. André parecía sentir su ansiedad, manteniendo su brazo alrededor de sus hombros mientras caminaban hacia su camioneta. Casi estaban allí cuando una voz suave y fría gritó: «Julia, qué sorpresa». Julia se congeló. Su sangre se convirtió en hielo. Lentamente se giró para ver a Ricardo parado en la acera a unos 20 pies de distancia. Él era exactamente como ella recordaba, impecablemente vestida con un traje costoso, cabello oscuro perfectamente peinado, hermosas características dispuestas en una expresión preocupada que no alcanzó sus ojos fríos. «He estado muy preocupado por ti, cariño», dijo Ricardo dando un paso hacia ellos. «Todos lo han hecho. Tu desaparición ha sido bastante angustiante». André se movió ligeramente frente a Julia, su postura protectora, pero no agresiva. «Señor Méndez», dijo uniformemente, «Julia no quiere hablar contigo. Te sugiero que respete sus deseos». Los ojos de Ricardo se movieron hacia André, despectivo y burlándose. «¿Y tú eres?» «André Thompson. Julia vive conmigo ahora». Un destello de ira cruzó la cara de Ricardo antes de controlarlo, reemplazándolo con una sonrisa de dolor. «Ya veo. Julia, tenemos que hablar en privado. Cualquiera que sea esta situación, podemos superarlo. ¿Sabes cuánto te amo?» Julia encontró su voz al fin, aunque tembló ligeramente. «No voy a ir a ningún lado contigo, Ricardo. Se acabó. Ha terminado desde el día en que me fui». La fachada de preocupación de Ricardo se endureció. Su verdadera naturaleza se exhibió. «Estás confundido. Siempre has estado emocionado tomando decisiones precipitadas. Este agricultor obviamente ha aprovechado tu vulnerabilidad». Dio otro paso adelante. «Ven a casa, Julia. Hablemos de esto como adultos». André se tensó a su lado, pero Julia colocó una mano sobre su brazo. Esta fue su batalla para pelear. «No, Ricardo, estoy en casa. He solicitado una orden de restricción contra ti. El sheriff te servirá hoy. Si te acercas a mí de nuevo, serás arrestado». La hermosa cara de Ricardo se contorsionó de ira. «¿Una orden de restricción? Después de todo lo que he hecho por ti, no eras nada cuando te encontré, una chica de pueblo pequeño con delirios de ser artista. Te di todo. Tomaste todo», corrigió Julia. Su voz se volvió más fuerte. «Mis amigos, mi familia, mi autoestima. Pero ya no. Se acabó, Ricardo. Acéptalo y vuelve a la ciudad». Por un momento, Julia pensó que Ricardo podría lanzarles allí, mismo en la acera pública. Sus manos se apretaron en puños y una vena le pulsó en la frente. Pero luego, tan rápido como apareció, la ira desapareció detrás de su máscara controlada. «Esto no ha terminado, Julia», dijo, su voz engañosamente: «Tranquila. Eres mía, siempre has sido mía, y un país de un país no va a cambiar eso». Su mirada cambió a André, fría y amenazante. «Disfrútela mientras puedas, agricultor. Ella volverá a casa conmigo pronto». Con eso, Ricardo se volvió y se alejó, sus zapatos caros haciendo clic en la acera, su postura rígida con furia suprimida. Julia se dio cuenta de que estaba temblando, solo cuando los brazos de André la rodeaban, estabilizándola. «Lo hiciste bien», murmuró contra su cabello. «Te mantuviste firme». Pero Julia sabía que esto era solo el comienzo. Ricardo nunca renunció a lo que consideraba su propiedad y nunca perdonó a los que lo desafiaron. Cuando André los condujo de regreso a la granja para esperar la audiencia de la tarde, Julia miró por la ventana al paisaje que pasaba. Los campos ondulados, los árboles, comenzando a mostrar sus colores de otoño, el cielo azul claro. Todo es tan hermoso, tan pacífico en comparación con la tormenta que se desarmó dentro de ella. «No se detendrá», dijo en voz baja. «Lo escuchaste. Esto no ha terminado». André extendió la mano a través del asiento para tomar su mano. «Entonces, lo enfrentamos juntos, lo que viene después». Julia quería desesperadamente creerle, creer que el amor podría triunfar sobre el tipo de odio obsesivo que impulsó a Ricardo. Pero cuando giraban hacia el camino de tierra que conducía a la granja, no pudo sacudir la sensación de que el enfrentamiento recién comenzaba,
y que antes de que terminara, todo lo que había construido con Andre sería probado de una manera que ninguno de ellos podía imaginar. La audiencia de la tarde fue misericordiosa breve. El juez Harmon, una mujer sin sentido de unos 60 años, escuchó el testimonio de Julia, revisó la evidencia y otorgó una orden de restricción temporal sin dudarlo. Ricardo estaba legalmente prohibido llegar a 500 pies de Julia, su lugar de trabajo o la granja de Andre. La orden se cumplirá de inmediato, les aseguró el sheriff Dawson cuando salieron del Palacio de Justicia. Pero recuerde lo que dije. Se vean atentos. Los hombres como Méndez a menudo ven las órdenes de restricción como desafíos, no disuasivos. Andrea asintió sombríamente. Entendemos. Mientras regresaban a la granja, Julia miró el documento oficial en sus manos. Debería haberla hecho, sentir más segura, pero en cambio sintió una creciente sensación de temor. Las palabras de Ricardo siguieron resonando en su mente. Esto no ha terminado. Ella lo conocía lo suficientemente bien como para reconocer la determinación fría detrás de su amenaza. ¿Qué estás pensando?, Andre preguntó, mirándola. Julia suspiró. Que un papel no lo detendrá. Está acostumbrado a obtener lo que quiere, Andre. Siempre lo ha sido. Y lo que quiere es yo, o al menos el control que tenía sobre mí. Andre extendió la mano a través del asiento para tomar su mano. No dejaré que te lastime de nuevo. La feroz protección en su voz consoló y preocupó a Julia. Ella no quería que Andre se pusiera en peligro por su bien. Ricardo era vengativo y tenía recursos. Dinero, conexiones, una crueldad que provino de toda una vida de privilegios. Cuando llegaron a la granja, la ansiedad de Julia solo aumentó. La propiedad aislada que una vez se había sentido como un refugio seguro, ahora parecía vulnerable. Demasiado lejos de los vecinos, demasiado remoto para obtener ayuda rápida si Ricardo decidió ignorar el orden de restricción. André parecía sentir sus miedos. Cuando entraron en la casa, él tomó sus manos en las suyas. Julia, mírame. Cuando ella lo hizo, sus ojos grises estaban estables y seguros. Sé que estás asustado. Yo también, no para mí, sino para ti. Pero no podemos dejar que el miedo gobierne nuestras vidas. Podemos tomar precauciones sin vivir con terror. Su fuerza tranquila ayudó a tierra sus pensamientos de carreras. Tienes razón, admitió. Simplemente no quiero que nadie más se lastime por mí. Nadie se lastima, le aseguró André. No, tú no yo. Vamos a superar esto juntos y luego vamos a tener la vida que queremos. La vida que merecemos. La vida que queremos. La frase simple llevaba tal peso, tal promesa. Julia se permitió apoyarse en su abrazo, sacando consuelo de su sólida presencia. Esa noche tomaron precauciones prácticas, comprobando que todas las puertas y ventanas estaban cerradas de forma segura, manteniendo las luces exteriores encendidas y asegurándose de que la escopeta de Andre fuera cargada y accesible. Julia llamó a Maggie para hacerle saber que no vendría a trabajar durante unos días, y Andre contactó a los agricultores vecinos para alertarlos sobre la situación. A pesar de la tensión, intentaron mantener cierta normalidad. Andre preparó una cena simple mientras Julia trabajaba en una nueva pintura, una vista de la granja al atardecer, capturando la luz dorada en los campos y la sensación de paz que la había atraído a este lugar. Crear arte siempre había sido su escape, su forma de procesar las emociones demasiado complejas para las palabras. Después de la cena se sentaron juntos en el sofá, más cerca que antes, el brazo de Andre alrededor de sus hombros mientras escuchaban la radio. Era extraño cómo la relación R se había profundizado y fue suspendido por la apariencia de Ricardo, la creciente intimidad entre ellos ahora teñida con una precaución protectora. «Dime algo que no sé sobre ti», dijo. Julia de repente, necesitando concentrarse en algo más que sus miedos. André estuvo callado por un momento, pensando. Cuando era niño, tal vez 10 o 11 años, quería ser veterinario. Solía seguir a nuestro antiguo veterinario de la granja cuando venía a revisar a los animales, haciendo 1.000.000 de preguntas. «¿Qué cambió?», Julia preguntó. «La vida, supongo».
Papá necesitaba ayuda con la granja. Luego, después de la escuela secundaria, Thomas quería ir a la universidad agrícola, así que me quedé para mantener las cosas en funcionamiento. Cuando terminó y regresó, ya me instalé en esta vida. Hizo una pausa. Sin embargo, no te arrepientas. Esta tierra está en mi sangre. Julia se acercó a él. Hubieras hecho un buen veterinario. Eres tan gentil con los animales. Tú, turno, dijo André. Dime algo que no sé sobre ti. Julia consideró. Solía escribir historias cortas cuando era adolescente. Soñaría estas aventuras románticas, ambientadas en lugares lejanos que nunca había estado. París, Roma, Nueva York. ¿Todavía escribes? Ella sacudió la cabeza. Ricardo dijo que era una pérdida de tiempo. Dijo que mis historias eran infantiles, poco realistas. El brazo de Andrés se apretó a su alrededor. Ricardo se equivocó sobre muchas cosas. Estoy empezando a ver eso, admitió Julia. Pasaron la noche de esa manera, compartiendo piezas de sí mismas, construyendo un puente sobre sus pasados separados hacia un futuro compartido. Cuando finalmente dijeron buenas noches, André la besó con una ternura que le dolía el corazón. Trate de dormir un poco, dijo. Estaré justo al otro lado del pasillo si necesitas algo. Pero el sueño resultó esquivo para Julia. Se quedó despierta, escuchando los sonidos nocturnos de la granja, su mente acelerando con preocupaciones. Alrededor de la medianoche, se dio por vencida y alcanzó su cuaderno, necesitando derramar sus emociones enredadas en papel. Querido yo, Ricardo me ha encontrado. Después de todos estos meses de sentirse seguro, de construir una nueva vida, el pasado se ha puesto al día. Estoy aterrorizado no solo para mí, sino para André. Ricardo no me hará daño físicamente. Es demasiado cuidadoso para eso, demasiado preocupado por las apariencias. Pero él destruirá cualquier cosa, y cualquiera que se interponga entre él y lo que quiere. Y sin embargo, con André a mi lado, encuentro el coraje que nunca supe que tenía. Hoy miré a Ricardo en los ojos y le dije que había terminado. Vi la ira en su cara, pero no me desmoroné. No corrí. Eso es crecimiento, ¿no? Eso es curación. Amo a André. Todavía no le he dicho las palabras, pero las siento en cada latido de mi corazón. Él es todo lo que Ricardo no es. Respetuoso, honesto. Me ve, realmente me ve, y valora lo que ve. Pase lo que pase, mañana o al día siguiente, quiero ser digno de ese amor. Quiero ser lo suficientemente valiente como para luchar por esta vida que estamos construyendo, esta casa que estamos creando juntos. No más corriendo, no más escondite. Julia cerró el cuaderno y finalmente cayó en un sueño en forma, sueños mezclándose con recuerdos en una turbulenta cerveza. Se despertó con el sonido de André moviéndose en la cocina. Dawn solo estaba rompiendo, pintando, el cielo fuera de su ventana en tonos de rosa y dorado. Julia se puso una bata y fue a unirse a él. André estaba en la estufa, preparando café. Se volvió cuando ella entró. Su sonrisa calentó su cara seria. «Mañana, ¿duerme bien?» «En realidad no», admitió. «Demasiado en mi mente». Él asintió en la comprensión. «Pensé que nos quedaríamos cerca de la casa hoy. Tengo algunos proyectos interiores que he estado posponiendo, y puedes pintar si quieres». Era extraño cómo los ritmos de la vida diaria continuaron incluso a la sombra de la amenaza. Desayunaron juntos, luego André se puso a trabajar arreglando un grifo con fugas, mientras Julia comenzó una nueva pintura, un retrato de André esta vez, capturando la fuerza tranquila en sus rasgos, la amabilidad en sus ojos grises. El día pasó sin incidentes. El sheriff Dawson llamó para confirmar que Ricardo había recibido la restricción orden, y lo había recibido sin comentarios. Un diputado condujo junto a la granja por la tarde, saludándoles mientras se sentaban en el porche, tomando un descanso de sus respectivas tareas. Por la noche, Julia sintió algo de su tensión. Quizás Ricardo había aceptado la derrota. Quizás la orden de restricción realmente había funcionado. «¿Qué estás pensando?», André preguntó mientras limpiaban los platos de cena juntos. «Eso tal vez termine», dijo Julia.
que tal vez ha vuelto a la ciudad. La expresión de André permaneció cautelosa. Tal vez, pero no bajemos la guardia todavía. Su precaución resultó sabia. Justo después de las 9 en punto, mientras estaban sentados en la sala de estar, sonó el teléfono. André respondió, su rostro se oscureció mientras escuchaba. «Tenemos cuidado», dijo finalmente. Luego colgó. «¿Qué es?», Julia preguntó, ya sabiendo que la respuesta sería mala. «Ese fue el sheriff Dawson. Ricardo salió del Cedar Inn esta tarde, pero no ha salido de la ciudad. Su auto fue visto en el Golden Eagle Bar hace aproximadamente una hora. El sheriff cree que podría estar bebiendo». Julia sintió que el temor frío se asentó en su estómago. «Ricardo se vuelve malo cuando bebe», dijo en voz baja. «No es un medio ruidoso, media fría, cálculo». André asintió sombríamente. «El sheriff envía a un diputado para patrullar el camino esta noche, pero quería que lo supiéramos. Verificaron 2 veces todas las cerraduras antes de acostarse. La sensación anterior de seguridad se hizo añicos». Julia yacía despierta durante horas, escuchando cualquier sonido inusual. Su corazón saltaba a cada crujido de la antigua granja. Ella debe haberse quedado dormida eventualmente, porque se despertó con un comienzo del olor a humo. Por un momento, Julia pensó que estaba soñando. Luego registró el aroma acre llenando su habitación. Vio la leve neblina en el aire y escuchó el chillido lejano. Fuego. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta, abriéndola. El pasillo estaba claro, pero el olor era más fuerte. «André», ella gritó corriendo a su habitación. Ya estaba despierto, tirando de jeans. «Consigue tus zapatos y un abrigo», ordenó. Rápidamente, Julia corrió de regreso a su habitación. Agarró sus zapatillas y un suéter y se dirigió a la puerta principal. Por ahora, el sonido crepitante era más fuerte, y cuando miraba por la ventana de la sala de estar, vio el brillo de las llamas, provenientes de la dirección del granero. «Los caballos», jadeó. El pánico surgió a través de ella. André apareció detrás de ella, completamente vestido, su rostro sombrío. «Los conseguiré. Llamas al 911. Luego esperas por el gran roble. A través del patio, no te acerques al granero». «No te dejo ir solo», protestó Julia. «Julia, por favor, no puedo preocuparme por los caballos y tú al mismo tiempo». Su voz era urgente pero firme. «Haga la llamada, luego llega a un lugar seguro». Ella sabía que tenía razón. El viejo granero de madera subiría rápidamente, y los caballos entraban en pánico. Podía escuchar sus asustados inquietud ahora. André conocía el diseño del granero con los ojos vendados y tenía la mejor oportunidad de sacarlos. Julia corrió al teléfono en la cocina y marcó el 911, informando el fuego tan tranquilamente como pudo. El despachador prometió que los camiones de bomberos estaban en camino, pero Julia sabía que tomaría al menos 20 minutos para que la ayuda llegara de la ciudad. Después de colgar, ella dudó. Andrés le había dicho que esperara por el roble, pero la idea de que se enfrente solo al fuego era insoportable. Ella agarró un pañuelo de un cajón, lo empapó en agua del grifo y lo ató sobre su nariz y boca. Luego corrió hacia el granero. La escena que la saludó fue aterradora. Toda la parte posterior del granero estaba envuelta en llamas, la vieja madera que alimentaba el fuego con hambre. El calor le explotó la cara cuando se acercó. A través de las puertas delanteras abiertas, podía ver a André liderando 2 caballos aterrorizados, uno con cada mano, llegándolos al pasto lejano. Él gritó cuando la vio, empujando las riendas en sus manos. Julia tomó los caballos, hablando con suavidad a ellos mientras los alejaba del fuego, tratando de calmar sus ojos ondulantes y hojas de fosas nasales. Una vez que los había asegurado en el pasto lejano, corrió hacia el granero. André estaba emergiendo con el último caballo, Daisy, que estaba luchando contra él en pánico ciego. Julia corrió para ayudar, tomando el cabestro de la yegua y acariciando su cuello, su voz constante a pesar de su corazón de carreras. Juntos lograron que Daisy se uniera a los demás en el pasto. «Eso es todos ellos», dijo André, tosiendo del humo. Su rostro estaba rayado de hollín, sus ojos rojos y riando. Se unieron juntos, observando impotentes mientras el fuego devoraba el granero.
El calor era intenso incluso desde la distancia, chispas volando hacia el cielo nocturno como luciérnagas. «Malévolas, ¿cómo empezó?», Julia preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de André se endureció. «No comenzó a sí mismo, no con la lluvia que tuvimos ayer. Alguien lo puso». «Ricardo», susurró Julia. André asintió sombríamente. «Debe haber esperado hasta que pasó el diputado. Luego se coló en la propiedad desde los campos traseros. La realización de la venganza de Ricardo golpeó a Julia como un golpe físico. Había tratado de lastimar a André, destruyendo el granero y poniendo en peligro a los caballos, animales que André amaba, que representaba el legado de su familia. Y todo fue por ella. «Lo siento mucho», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Todo esto es mi culpa. Si no hubiera venido aquí, detente», dijo André con firmeza, volviéndose para enfrentarla. «Esto no es tu culpa. Esta es la elección de Ricardo, las acciones de Ricardo. No eres dueño de su comportamiento». En la distancia, podían escuchar las sirenas acercarse. El departamento de bomberos llegaba, pero demasiado tarde para salvar el granero. Todo lo que podían hacer ahora era evitar que el fuego se extendiera a la casa o los campos. «Nunca debería haberme quedado», dijo Julia. La culpa la abrumaba. Debería haber seguido moviéndose, fuera a algún lugar que no pudo encontrarme. Ahora está tratando de destruir todo lo que amas. André la tomó por los hombros, su mirada intensa en la luz de fuego. «Escúchame, Julia, no eres responsable de sus acciones. Y si hubieras seguido corriendo, aún estarías corriendo por el resto de tu vida». Su voz se suavizó. «Además, él está equivocado si cree que quemar un granero me hará renunciar. Lo que más me gusta es estar parado frente a mí». La simple declaración sorprendió a Julia en silencio. En medio del desastre con el granero, de su familia ardiendo al suelo, André le estaba diciendo que la amaba. No en frases florales o grandes gestos, sino de la manera directa que era exclusivamente suya. Llegaron los camiones de bomberos y las siguientes horas pasaron en un borrón de actividad. Los bomberos trabajaron para contener el incendio y evitar que se propague. El sheriff Dawson llegó, tomando declaraciones y organizando una búsqueda de la propiedad para cualquier signo de Ricardo. André revisó los caballos, aliviado al encontrarlos, asustados pero sin herir. Al amanecer, el granero no era más que ruinas ardientes. Julia y Andrés se sentaron en los escalones del porche, agotado y manchado de humo, bebiendo café que uno de los bomberos había preparado cuidadosamente para ellos. «Reconstruiremos», dijo André mirando la destrucción con una determinación cansada. «Mejor que antes». Julia quería creerle, quería imaginar un futuro más allá de esta noche. Pero Ricardo todavía estaba ahí afuera. Su ira ahora demostró ser peligrosa. ¿Qué pasa si regresa? ¿Qué pasa si la próxima vez es la casa? O peor, André sacudió la cabeza. No tendrá la oportunidad. El sheriff Dawson tiene una APB para él. Cada agencia de aplicación de la ley en 3 condados lo está buscando. «Es inteligente», dijo Julia, «y él tiene recursos. Podría esconderse, esperar a que las cosas se apagaran y luego vuelva a intentarlo. O podríamos dejar de dejarlo controlar nuestras vidas con miedo», respondió André suavemente. «Eso es lo que quiere, Julia. Para que tengas miedo, sientas que no tienes más remedio que volver a él». En el fondo, Julia sabía que André tenía razón. Correr no resolvería nada. Ricardo seguiría cazando y ella seguiría mirando por encima. Del hombro, nunca podría construir una vida real en ningún lado. A medida que avanzaba la mañana, los vecinos comenzaron a llegar. Frank de la ferretería, los Wilson, otros agricultores de propiedades cercanas, trajeron comida, ofertas de ayuda, lugares para que los caballos se queden mientras el granero era reconstruido. La efusión del apoyo de la comunidad abrumó a Julia, que se había acostumbrado a aislarse durante sus años con Ricardo. «Todos quieren ayudar», dijo Maggie, llegando con bandejas de comida del restaurante. Esto es lo que hacen los vecinos. Por la tarde, el sheriff Dawson regresó con noticias. «Encontramos el auto de Méndez abandonado en la carretera a unas 10 millas al norte de la ciudad», informó.
Parece que podría haber tenido un confederado esperando para expulsarlo del área. Estamos revisando cámaras de seguridad en las estaciones de autobuses y aeropuertos de la región. Entonces, ¿se ha ido?, preguntó Julia, apenas atrezándose a la esperanza. Por ahora, dijo el sheriff con cautela, pero tenemos evidencia que lo conecta con el fuego. Residuos acelerantes que coinciden con un gas que puede encontrar en su habitación de hotel. Huellas que coinciden con el tamaño de su zapato. Cuando lo encontramos, está mirando cargos serios, arzonas, violación de una orden de restricción, potencialmente intentado asesinato si podemos probar que conocía a la gente en la casa cuando encendió el fuego. La posibilidad de que Ricardo enfrente consecuencias reales para sus acciones era nueva para Julia. En la ciudad, su dinero y conexiones siempre lo habían protegido. Pero aquí, en este pequeño pueblo, esas ventajas significaban menos. Tenemos un caso sólido, continuó el sheriff Dawson, y he estado en contacto con el departamento de policía en su ciudad natal, señora Silva. Parece que hubo algunos incidentes anteriores que ahora están dispuestos a volver a visitar, especialmente a la luz de estos nuevos cargos. Por primera vez, Julia se permitió creer que Ricardo podría enfrentar justicia, que la pesadilla realmente podría terminar, no solo con su escape, sino con su responsabilidad. A medida que avanzaba el día, el choque inicial comenzó a desvanecerse, reemplazado por el agotamiento. Amigos y vecinos partieron gradualmente, dejando a Julia y André solas con las secuelas del fuego. Se ducharon, se cambiaron en ropa limpia e intentaron descansar, aunque el sueño demostró ser difícil de alcanzar para ambos. Por la noche, se sentaron juntos en el columpio del porche, observando la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y morado. Las ruinas del granero eran una silueta marcada contra el colorido telón de fondo, un recordatorio de lo que se había perdido, pero también de lo que se había salvado: los caballos, la casa, el uno al otro. Quise decir lo que dije esta mañana, dijo André en voz baja. Sobre amarte. Julia se volvió para mirarlo, tomando los contornos familiares de su rostro, la mandíbula fuerte, los amables ojos grises, el ligero surco entre sus cejas que apareció cuando hablaba en serio. Yo también te amo, dijo. Ahora las palabras son fácilmente. Creo que lo he hecho desde ese primer día en la cocina, cuando me hiciste sopa y me dijiste que podía quedarme hasta que mi tobillo se curó. Una pequeña sonrisa suavizó los rasgos de André. Esperaba que nunca te fueras, desde ese primer día. Aunque traje todos estos problemas a tu puerta, Julia preguntó, mirando hacia el granero quemado. No trajiste problemas, trajiste la vida de vuelta a este lugar. Volver a mí. André tomó su mano, su palma callada caliente contra la de ella. El granero se puede reconstruir, las cosas pueden ser reemplazadas, pero lo que tenemos, eso es irreemplazable. En ese momento, mirándose a los ojos, Julia sabía con absoluta certeza que lo que habían construido juntos era más fuerte que el odio de Ricardo, más fuerte que sus miedos, más fuerte que el pasado que casi la había roto. La semana siguiente pasó en una gran actividad. Los vecinos ayudaron a eliminar los restos carbonizados del granero. André trabajó con un contratista local en planes para una estructura nueva y mejorada. Julia continuó pintando, encontrando consuelo en el proceso creativo, y regresó a sus turnos en el restaurante, donde los clientes expresaron su apoyo e indignación por las acciones de Ricardo. El sheriff Dawson proporcionó actualizaciones regulares sobre la búsqueda de Ricardo. El sendero se había enfriado después del automóvil abandonado, pero las alertas permanecieron activas y el sheriff confiaba en que finalmente sería atrapado. Hombres así cometen errores, dijo Julia. Su especie siempre lo hace. Demasiado, acostumbrado a salirse con la suya, demasiado arrogante para creer que las consecuencias se aplican a ellas. 10 días después del incendio, Julia recibió una llamada inesperada en la granja. Era el oficial Bennett de su ciudad natal. Julia, tengo noticias, dijo la mujer oficial. Ricardo Méndez fue arrestado esta mañana tratando de abordar un vuelo a México usando un pasaporte falso.
Está bajo custodia y enfrenta múltiples cargos, incluido el incendio en Cedar Ridge, además de algunas quejas anteriores para las que hemos logrado construir casos. No saldrá pronto. El alivio que arrasó con Julia fue tan intenso que tuvo que sentarse. ¿Realmente está atrapado?, preguntó, apenas atrezándose a creerlo. Realmente atrapado, confirmó el oficial Bennett, y el fiscal de distrito lo está tomando en serio esta vez. La influencia de su padre no lo ayudará con el incendio provocado e intentó cargos de asesinato. Después de colgar, Julia se sentó en la mesa de la cocina, tratando de procesar las noticias. Ricardo estaba bajo custodia. La amenaza había terminado. Ella finalmente fue realmente libre. Cuando Andre llegó de trabajar en la nueva Fundación Barn, ella le contó la noticia a través de las lágrimas felices. La envolvió en un abrazo apretado, levantándola de sus pies en una rara exhibición de alegría desenfrenada. Se acabó, dijo, dejándola abajo pero manteniéndola con los brazos alrededor de ella. Realmente se acabó. Esa noche, por primera vez, Julia durmió en la habitación de Andre, ubicada en sus brazos, asegurada según el conocimiento de que ningún demonios de su pasado perturbaría su paz. Hicieron el amor lentamente, tiernamente. Cada uno tocó una promesa. Cada uno besó una confirmación de lo que se habían encontrado en el otro. Cuando octubre dio paso a noviembre, el nuevo granero tomó forma, mayor y más resistente que el original, con un establo adjunto diseñado específicamente para la escuela de equitación que había sido el sueño de Thomas. Usando su creciente reputación como artista, Julia había organizado una recaudación de fondos en la ciudad, vendiendo pinturas para ayudar a cubrir los costos que no cumplen con el seguro. La respuesta de la comunidad había sido abrumadora. Casi todos en Cedar Ridge habían contribuido de alguna manera. Recomprar obras de arte, donar materiales, ofrecer mano de obra. Lo que había comenzado como una tragedia se había transformado en una oportunidad de renovación. Una tarde crujiente de noviembre, cuando Julia colgaba lavando la línea detrás de la casa, escuchó el sonido de un vehículo que subía por el camino de entrada. Esperando que fuera la entrega de madera para el granero, se sorprendió al ver un pequeño auto rojo que no reconoció. Una mujer joven salió, petita, con cabello oscuro y rizado y una sonrisa vacilante. Miró a su alrededor incertidamente hasta que vio a Julia, luego caminó hacia ella. «Disculpe», dijo la mujer, «estoy buscando a Andre Thompson. Me dijeron que esta es su granja». «Lo es», confirmó Julia, estudiando al extraño con curiosidad. «Está de regreso, trabajando en el nuevo granero». «Puedo conseguirlo para ti, señorita». Carla suministró la mujer. «Carla Martínez. Yo era la prometida de Thomas». Los ojos de Julia se abrieron de sorpresa. Andre nunca había mencionado que su hermano había estado comprometido. «Por favor, entra», dijo, liderando el camino a la casa. «Ya haré un café mientras se llama a Andre». En la cocina, mientras Julia preparaba café, Carla explicó que ella y Thomas habían estado planeando casarse después de su graduación. Después del accidente, había estado demasiado devastada para asistir al funeral, se había mudado para lidiar con su dolor. Recientemente había encontrado el coraje para regresar, para ver el lugar que Thomas había amado tanto. Cuando Andre entró, su sorpresa al ver a Carla era evidente. Por un momento, se quedó congelado en la puerta, como si viera un fantasma. Luego, lentamente, avanzó para abrazarla torpemente. «Deberías haber llamado», dijo su voz dura de emoción. «No estaba seguro de que quisieras verme», admitió Carla. «No nos separamos exactamente en buenos términos». Julia se excusó silenciosamente, sintiendo que necesitaban privacidad para esta reunión. Ella fue al jardín, donde la última de las verduras de otoño estaba lista para la cosecha. Mientras trabajaba, pensó en el unexpected apariencia de Ted, de la prometida de Thomas, y lo que podría significar para Andre otra conexión con el hermano que había perdido, otra parte de su resurgimiento pasado. Una hora después, André la encontró en el jardín. Sus ojos estaban enrojecidos en rojo, pero había una paz en su expresión que Julia no había visto antes.
Carla se fue a la ciudad para registrarse en el hotel, dijo, sentado a su lado en el banco del jardín. Ella volverá mañana. Quiere ver la escuela de equitación que estamos construyendo. Nunca me dijiste que Tomás estaba comprometido, dijo Julia suavemente. Andrés suspiró. Fue doloroso hablar. Después del accidente, Carla y yo no pudimos evitarlo. Nos afligimos. Nos recordamos lo que habíamos perdido. Salió de la ciudad y yo me retiré en mí mismo. Julia tomó su mano, entendiendo muy bien cómo el dolor podría aislar a una persona. Me alegro de que haya regresado, para los dos. Andre asintió. Ella trajo algunas de las cosas de Tomás, perturras, fotos, las cosas que pensé que estaban perdidas. Hizo una pausa. Ella dijo algo que me hizo pensar. Dijo que Tomás estaría feliz de que finalmente encontrara a alguien que me trajo de vuelta a la vida. La simple declaración hizo lágrimas a los ojos de Julia. ¿Eso es lo que hice? Sabes que lo es, dijo Andre, apretando su mano. Antes de llegar a tropezar por ese camino de tierra, yo solo estaba existiendo. Pasando los movimientos, día tras día, me recordaste que había más en la vida que solo la supervivencia. Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando largas sombras a través del jardín, Andre se volvió para enfrentar a Julia por completo. He estado esperando el momento adecuado para esto, y de alguna manera esto se siente así. Con Carla trayendo la memoria de Tomás de vuelta, con el nuevo granero saliendo de las cenizas, con Ricardo finalmente enfrentando justicia, se siente como cerrar un capítulo y comenzar otro. Desde su bolsillo, retiró una pequeña caja desgastada. Esta era la de mi madre, dijo, abriéndolo para revelar un simple anillo de diamantes que se encuentra en oro amarillo. Nada elegante o caro, pero significaba el mundo para ella. Y ahora espero que signifique algo para ti. El corazón de Julia se aceleró cuando Andre tomó su mano. No soy bueno con los discursos floridos, dijo, sus ojos grises serios. Pero te amo, Julia. Entraste en mi vida cuando menos la esperaba, pero la mayoría lo necesitaba. ¿Te casarás conmigo? Hacer esta granja nuestra casa, oficial y para siempre. Las lágrimas se derramaron por las mejillas de Julia mientras asintió. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Andre deslizó el anillo sobre su dedo, luego la metió en un beso que mantuvo toda la promesa de su futuro juntos. Cuando finalmente se separaron, ambos sonrieron a través de las lágrimas. Deberíamos decirle a Carla mañana, dijo Julia. Me gustaría escuchar más sobre Tomás, sobre la escuela de equitación que quería construir. Andre asintió. Le hubiera gustado. Hubiera aprobado que nosotros continuemos con su sueño. Miró hacia el granero parcialmente construido. Creo que de eso se trata la vida. Acariciarse, reconstruir, cultivar algo nuevo de lo que queda. Esa noche, cuando la oscuridad cayó sobre la granja, Julia se sentó en el porche con su cuaderno, escribiendo con la cálida luz amarilla que se derrama desde las ventanas. Por primera vez, volvió al principio, leyendo las palabras desesperadas que había escrito durante sus días más oscuros con Ricardo. El dolor todavía estaba allí en esas páginas, pero ya no tenía poder sobre ella. Ella se volvió hacia una página nueva y escribió: Querido yo, hoy André me pidió que me casara con él, y yo dije que sí. La mujer que comenzó este diario nunca hubiera creído que esa felicidad fuera posible. Estaba rota, corriendo, asustada, pero en algún lugar de ese camino de tierra me encontré nuevamente. Encontré mi fuerza, mi voz, mi habilidad para amar y ser amada. Ricardo finalmente enfrenta justicia por sus acciones. El granero está siendo reconstruido mejor que antes, y André y yo estamos planeando un futuro que una vez parecía imposible. Solía pensar que las finales felices eran solo por las historias que escribí como niña. Ahora sé que también son posibles en la vida real, no perfectas, no sin cicatrices y luchas, sino realistas y valiosas para el camino de tierra que me trajo aquí fue largo y doloroso, pero no cambiaría a donde me llevó. No por nada.
Julia cerró el cuaderno y miró a la granja iluminada por las estrellas, en los campos donde los caballos pastaban, en el jardín que había nutrido a la vida, en el nuevo granero que se elevaba de las cenizas de los viejos. Este lugar, que una vez había sido solo una parada aleatoria en su viaje desesperado, se había convertido en casa. Y el hombre tranquilo y afligido que la había encontrado en ese camino de tierra se había convertido en el verdadero compañero de su corazón. Dentro de la casa, André la estaba esperando. Su futuro se extendió ante ellos como un camino abierto, no sin sus baches y giros tal vez, pero uno que viajarían juntos, uno al lado del otro, más fuerte por haberse encontrado cuando ambos lo necesitaban más. Julia deslizó el cuaderno en su bolsillo y entró, cerrando la puerta por la noche y caminando hacia la luz, hacia el amor, hacia el hogar, el fin.